Comenzar a grabar. Vale, muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, comencemos, ¿cierto?, a conversar de este tema tan interesante que tiene relación con las actividades de la vida diaria. Este es un tema que para los padres y para todos los tratantes es muy importante de poder visualizar, porque desde aquí todas las personas que trabajamos en rehabilitación tomamos decisiones en relación a hacia dónde orientar, ¿cierto?, nuestros propios procesos de intervención desde cada una de las áreas, ¿ya? Así es que vamos a comenzar. Si tuvieron la posibilidad de ver las cápsulas que yo les envié, partíamos con esta pregunta: ¿con el qué debemos enseñar? Y desde ahí, ¿cierto?, surgía otra pregunta que tenía que ver con qué debe aprender un niño, una niña o un joven. Siempre hago la salvedad que no estamos hablando solamente de niños, sino que estamos hablando de cualquier persona que en algún momento de su vida, ya sea adquirido o en algún momento de su desarrollo, ha tenido que enfrentar, ¿cierto?, alguna situación, algún diagnóstico, y eso ha generado o ha producido una situación secuelar, digamos, y esta persona tendría en ese minuto alguna discapacidad. Entonces no es solamente los niños, sino que cualquier persona en situación de discapacidad. Entonces, ¿qué debe aprender? ¿Qué es lo que nosotros debemos ayudar? ¿Qué es lo que debemos potenciar? ¿O qué situaciones debemos generar? Y desde la educación, yo siempre pongo aquí la educación, ¿cierto? Pero esto es como muy ejemplificador. Cada persona, cada niño, cada niña y cada joven tiene su propio proceso, ya sea dentro de una escuela o en una institución de rehabilitación. No podemos generar objetivos para todos. Cada persona tiene que tener respuesta a sus propias capacidades. En ese sentido, si nosotros tenemos varias figuras geométricas, ¿les podemos enseñar a todos a rebotar? Sin duda no es así, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene que centrarse en las características de esa persona, en las habilidades que tiene, y desde ahí, ¿cierto?, generar estos objetivos diferenciados para cada uno. Y eso también sucede en rehabilitación. Muy general, porque siempre pienso que alguno de ustedes a futuro se puede desempeñar en un programa de inclusión escolar. Existe la base y la base legal, digamos, para que se produzcan las adecuaciones curriculares dentro del colegio, ¿ya? Y estas adecuaciones curriculares en el colegio se conocen como diseño universal de aprendizaje, que quien se vaya por ese camino puede investigar mucho, ¿cierto? Pero hoy día existe el sustento legal, el sustento metodológico para generar todas las adecuaciones curriculares necesarias para las personas con discapacidad, y desde ahí, ¿cierto?, ver qué vamos a enseñar en relación a lo que esa persona necesita aprender, ¿ya? Les pido por favor que si en algún minuto alguien quiere hacer un comentario o interrumpir con alguna situación, no es una interrupción, sino que es un aporte a la clase. Entonces, desde ahí surgen los objetivos transversales en educación. ¿Y a qué se refieren estos objetivos transversales? Hacen referencia, como dice ahí, a los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que se espera que los estudiantes desarrollen en el plano personal, intelectual, moral y social. Y desde ahí cobra vital importancia lo que nosotros conocemos como actividades de la vida diaria, que parte, ¿cierto?, con estas dos palabras que lo mencioné también en la cápsula, que aluden como a lo mismo, pero en realidad tienen sustentos semánticos diferentes. Independencia se refiere a todo lo que un niño o una persona puede hacer funcionalmente, ¿cierto? Y autonomía tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de tomar decisiones. Por lo tanto, como les dije en la cápsula, tenemos personas con una situación de discapacidad que puede ser totalmente independiente en lo funcional, pero no tiene la autonomía o la habilidad aún de poder tomar decisiones. Y al revés, hay personas que tienen mucha autonomía en la toma de decisiones, pero tienen una dependencia funcional, ¿ya?
Por eso es tan importante que nosotros miremos las actividades de la vida diaria. Como les decía, nos permite enfocar nuestros objetivos terapéuticos desde todas las áreas. Entonces, la independencia tiene relación con la ejecución, lo que yo funcionalmente, ¿cierto?, puedo hacer. Sin embargo, la autonomía tiene relación con la decisión, la capacidad que yo tengo de poder generar o conducir mi propio proceso, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto?, este niño, que es un niño pequeño, tiene la habilidad, ¿cierto?, de poder ejecutar en forma independiente el proceso de alimentación. Pero lo más probable es que todavía no conozca sus horarios de comida y requiere de que un adulto lo acompañe para que él coma en los momentos que se debe. ¿Ya? Lo mismo cuando los niños comienzan a hacer uso del baño. Existe esta habilidad para ejecutar adecuadamente, ¿cierto? Y poder controlar el esfínter. Pero el niño pequeño todavía no toma la decisión de en qué minuto ir al baño. Entonces siempre nos sucede que en una primera instancia, en el control de esfínter, los niños controlan por horario. Entonces fíjense en esa actividad. El niño ejecuta el acto de hacer voluntariamente, de orinar, ¿cierto? Pero no toma la decisión de ir al baño. Necesita que otro se lo recuerde o lo inste a hacerlo. Entonces, este niño, en este ejemplo puntual, es independiente en el control de esfínter, ¿cierto? Pero no es todavía autónomo en la toma de decisiones. Por eso es tan importante que ustedes sepan la diferencia, porque uno a veces le pregunta a los papás, ¿va al baño solo? Y el papá dice, sí, va al baño solo. Pero entonces a ese niño, si yo lo pongo en otro lugar, por ejemplo en un jardín infantil, ¿va a ir al baño solo o se va a orinar? Lo más probable es que se orine, porque estaba acostumbrado a controlar, pero por horario. Y el horario, esa tarea de pensarlo, lo hacía un adulto por él. Entonces, la pregunta tiene que ser un poco más profunda. ¿Va al baño solo? Sí, va al baño solo. ¿Pero alguien le recuerda que vaya al baño? Sí, nosotros le recordamos. Los papás estamos en eso porque si no él tiene accidentes. Entonces, eso a mí me hace tener un panorama de cuáles son las características de este niño. Y esto del control de esfínter, por ahondar un poquito más en el tema, esto del control de esfínter en un niño, por ejemplo, con discapacidad intelectual, puede ser un niño de 12 años, de 14 años, que todavía requiera del acompañamiento del adulto para que le recuerde ir al baño. Entonces, por eso es tan importante siempre investigar un poquitito más allá. ¿En qué momento lo hacemos, cierto? Siempre en el momento de la anamnesis, cuando conocemos o iniciamos la intervención con un niño, una niña o un joven o un adulto que cierto está secuelado de alguna situación, de algún accidente o alguna enfermedad. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? Les pido que por favor me cuenten si hay alguna duda, si queda más o menos claro. Alguien que ahí me cuente, Parte ¿vamos todo bien? claro. ¿Alguna duda? Va todo ¿Perdón? claro, profesora. Todo claro por mi parte. Súper. Bien. Entonces, ¿qué preguntamos? ¿Hacia dónde vamos y qué es lo que a nosotros nos interesa saber de este niño, de esta persona? ¿Qué nos interesa conocer? Para poder, desde ahí, ¿cierto?, fijar los objetivos terapéuticos. Si es independiente en alimentación. Bueno, antes de contarles eso, les comento también en la cápsula que esto forma parte de la evaluación WIFIM, son los ítems que se evalúan en esta evaluación, que es una medición internacional para evaluar niveles de independencia. Entonces, este test lo que hace es que tiene una escala de 1 a 7, donde 7 es una persona totalmente independiente y 1, en el otro extremo, ¿cierto?, es una persona dependiente. Entonces, lo que hacemos es ver cuál es el nivel de ayuda que requiere una persona en función de estas actividades de la vida diaria. Pero eso ya se los comenté en la cápsula, entonces ahora centrémonos un poco en cuáles son las actividades, ¿ya? ¿A qué se refiere? Les voy a ir dando más o menos, vamos a ir comentando algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, lo primero que evaluamos es autocuidado.
que la persona sea capaz, ¿cierto?, de poder responder a sus necesidades básicas. Y esas necesidades básicas, ¿cuáles son? Estas intradomiciliarias, dentro de la casa. Alimentación, aseo menor, que se refiere a lavarse las manos, la cara, los dientes y a peinarse. Aseo mayor, bañarse completo, se refiere a bañarse totalmente, pelo completo, ¿cierto? No se refiere a ingresar a la tina, solamente el baño. Vestuario, vestirse de la cintura hacia arriba y vestirse de la cintura hacia abajo. Y también incluye el aseo perineal, que es cierto, el aseo después de hacer uso del baño. Entonces, comencemos con alimentación. Y en esto, el trabajo en conjunto, chicos, aquí es fundamental. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, trabajar con un párvulo, con una parálisis cerebral, ¿cierto? Que el objetivo del jardín es que se alimente solo, que comience, ¿cierto?, una alimentación independiente. Por lo tanto, desde el jardín, a mí como educadora me dicen, mira, ¿sabes qué? Con tal niño vamos a comenzar a hacer una actividad, vamos a comenzar a estimular la independencia en alimentación. Yo, ¿cierto?, voy con esta información al equipo multidisciplinario y les digo, miren, ¿saben qué? Van a comenzar alimentación en el jardín. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nos entrevistamos con la familia y vemos cuáles son las características o las condiciones de alimentación que hay en la casa. El terapeuta va a ver si tiene el mobiliario adecuado, si está adaptado o si no está adaptado, si necesita una cuchara especial, si el ambiente dentro de la casa está organizado. Y el kinesiólogo va a apoyar con todas las con el tema motor, ¿cierto? Y con toda la estimulación motriz que este niño requiere para poder hacer todos los movimientos, quienes ustedes van a ser expertos, ¿cierto? Para generar todos los movimientos necesarios para poder tomar la cuchara, bajar la cuchara, sacar el alimento de la boca, del plato, perdón, y llevarlo a la boca. Entonces, toda esa información se la vamos a preguntar a la mamá cuando comencemos, o perdón, a los padres o al cuidador cuando comencemos a trabajar con este niño. Entonces le preguntamos, ¿él se alimenta solo? ¿Se alimenta en forma independiente? Sí, puede decir la mamá, se alimenta en forma independiente. En general los padres siempre dicen que sí, por eso uno siempre tiene que tener la pregunta 2, la 3 y la 4, porque la primera respuesta siempre es sí. Ok, uno le pregunta, pero ¿se demora más tiempo? Sí, se demora mucho tiempo. La actividad de alimentación considera una alimentación en 30 minutos. Si se demora más de 30 minutos, se demora más tiempo y eso ya no es un puntaje 7 porque se demora más, sería un puntaje 6. Ya, pero además, ¿existe preocupación cuando él se está alimentando? ¿Usted tiene que siempre estar al lado de él? Sí, dice la mamá, porque si yo no le estoy diciendo que coma, no come. Ah, ok, entonces no solamente se demora más tiempo, sino que un adulto le está recordando la actividad. Ya iríamos en un puntaje 5. Y después de eso, pero él se come todo solo. Mire, sabe que casi todo se lo come solo, sí, come solo, pero yo le doy las últimas 2 cucharadas. Ah, o sea, el adulto interviene en el proceso de alimentación. Por lo tanto, este niño ya tiene un puntaje 4, porque requiere más tiempo, requiere que alguien esté al lado de él para que lo inste a comer y además el cuidador termina las últimas cucharadas, ¿cierto? Entonces, ese niño que a la primera pregunta parece como un niño independiente en alimentación, si nosotros indagamos nos vamos a dar cuenta que en realidad tiene un nivel de ejecución de un 50% en forma independiente y el otro 50% requiere de acompañamiento. ¿Ya? Entonces, en cada una de las áreas vamos mirando con mucho detalle cómo es este proceso y les vuelvo a repetir la escala, a pesar de que se los conté ya, que está, me parece, en la otra diapositiva, ¿cierto? Ahí. Entonces, tendríamos sin ayuda, el 7 que es independencia completa, el 6 que es independencia modificada, el 5 que requiere supervisión, el 4 asistencia mínima, mayor de un 75% lo hace el sujeto,
un 3 que es asistencia moderada, que sería 50 y 50, un 2, asistencia máxima, que sería más de un 25% que hace otra persona, y asistencia total, el sujeto hace hasta el 25% de la actividad. Ahora, para llegar a esto tan fino, obviamente es parte de una capacitación y estas evaluaciones tienen certificaciones internacionales y hay todo un proceso de aprendizaje. Pero sí es necesario que ustedes conozcan a grandes rasgos que existen estas escalas de estos niveles de independencia para que así puedan orientar, como les decía, sus trabajos terapéuticos. ¿Ya? Entonces, veamos las otras áreas que evalúa. Control esfinteriano, que es el manejo de la vesical e intestinal, tiene que ver básicamente con si tiene o no tiene accidentes, si tiene un control completo de esfínter y si tiene un control completo del intestino. Les va a suceder mucho que en el tema de los niños con trastorno motor importantes, el tema intestinal, chicos, es una cosa, es algo que se da con mucha frecuencia, las dificultades para poder evacuar intestino, porque obviamente hay todo un tema como muscular y también del tema de bipedestar y un sinfín de cosas. Entonces el tránsito intestinal en una persona en silla de ruedas no es el mismo, tiene algunas dificultades. Hay muchos niños que, por ejemplo, requieren supositorios, de vaselina o algún tipo de laxante como la lactulosa para poder generar una evacuación intestinal cada cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, esa persona, independiente de que no tiene accidentes, no es independiente en el manejo intestinal porque requiere de medicamentos para poder mantener una frecuencia adecuada. ¿Ya? Consultas, hasta aquí. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Profe, es la única forma de, por ejemplo, con pacientes que tienen problemas del control del ¿Evacuar? esfínter, de tratarlo con medicamentos o hay alguna otra forma? Y masajes intestinales, donde quienes los hacen, en la institución donde trabajo, que están a cargo de eso, los terapeutas ocupacionales y obviamente los kinesiólogos. Es todo un arte el tema de los masajes intestinales, porque hay padres que de hecho se resisten un poco al tema de los medicamentos y manejan a sus hijos básicamente con masajes intestinales. Así que ahí es toda un área y muy interesante. Recuerden también los lesionados medulares, que son personas que tienen obviamente disminuidas todas las habilidades de control por un tema de sensibilidad. También ellos requieren de un manejo intestinal y vesical distinto, ya sea a través de una técnica de cateterismo. ¿Conocen a qué se refiere la técnica de cateterismo? ¿Lo han visto en alguna asignatura? No. ¿Les suena o no? ¿No? La verdad es que no, profe. No, la verdad que Ya, no importa. Sí, mire, por eso es importante tener estas posibilidades de conversar, porque lo que yo puedo hacer es entregarles como una visión general de todas las áreas. Entonces, vayan anotando ustedes ahí, técnica de cateterismo, y después investigan un poco más. ¿A qué se refiere la técnica de cateterismo? Es algo que está manejado por toda el área médica y de enfermería y tiene relación con el manejo o sea, con la extracción de la orina a través del uso de una sonda, también por cada cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, los lesionados medulares o las personas con algún tipo con el diagnóstico de mielomeningocele, extraen su orina a través de esta técnica. Entonces estas personas a lo mejor lo hacen en forma independiente porque ellos manejan la sonda, pero ya al tener que usar una sonda, sus niveles de independencia bajan y según esta evaluación Wi-Fi no sería un 7, sino que sería un 6, porque requiere de una técnica especial. Ahora, si además necesita que un adulto lo acompañe, va bajando. Cada una de las ayudas que la persona requiera va bajando el nivel de puntaje de independencia. ¿Ya? Y en el fondo después nos quedamos con un gráfico que nos dice, miren, aquí, ¿qué es lo que ofrece esta evaluación al final, después que uno la hace completa?
uno dice, ¿saben? Miren, funcionalmente esta persona puede llegar a tener un 7 en esta actividad o un 6, pero no lo está haciendo, porque hay una distancia entre lo que esta persona hace hoy y lo que puede funcionalmente llegar a ser. Esa distancia es tenor nuestro, de los tratantes, de los kinesiólogos, de los terapeutas, del fonoaudiólogo, de las enfermeras, de quienes trabajamos, ¿cierto? Porque en rehabilitación ustedes saben que se trabaja bajo el liderazgo de los médicos fisiatras. Ellos son quienes entregan los lineamientos generales para nuestras actividades, para nuestras intervenciones. Y ahí está el equipo, porque en el fondo todos tenemos que ir hacia trabajar y estimular los mismos objetivos. Por ejemplo, si una persona en el tema de transferencia que viene ahí en el siguiente ítem, tiene dificultades para trasladarse o ingresar, por ejemplo, a la tina, ¿ya? Esta persona toma las decisiones autónomas en decir, me tengo que duchar, es necesario, voy a entrar a la ducha, pero la independencia está modificada porque, por ejemplo, requiere una barra o requiere que el terapeuta genere algún piso de goma para que no exista preocupación por su seguridad. ¿Y por qué? Porque tiene debilidad, no sé cómo se dice en términos kinésicos, pero imagínense debilidad muscular. Y el kinesiólogo trabaja en potenciar al máximo todas estas fuerzas en miembros inferiores, ¿cierto? Para que esta persona logre el objetivo de entrar de la manera más independiente posible a la tina o al pie de ducha que tenga. Y después, una vez que pasa todo este periodo, ¿cierto?, de estimulación y de estos objetivos terapéuticos, y esta persona en el wifi aumenta su independencia, nosotros podemos decir, ok, vamos bien, porque nuestros objetivos terapéuticos están yendo hacia lo que esperamos, que es fomentar al máximo la independencia y la autonomía de las personas en situación de discapacidad desde sus capacidades funcionales, estimularlas al máximo. ¿Ya? Dudas, comentarios, consultas, experiencias. ¿Qué podemos comentar? ¿Han evaluado en algún minuto a algún niño? ¿Han tenido la posibilidad de observar algunas de estas áreas? ¿O todavía no han tenido mucha oportunidad de tener prácticos? Bueno, me imagino que con el tema de la pandemia ha sido medio complejo. Ustedes ya es su segundo año en versión online. Pero no sé, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna experiencia personal. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo clarito? Sí, Miren que va a ser pregunta. claro. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces. Revisamos entonces las actividades que se ven en autocuidado, lo que necesitamos preguntar en control esfinteriano, lo que vamos a consultar en transferencia, que es en el fondo transferirse de la cama a la silla de ruedas en caso de utilizar silla, o silla, o de la cama a una silla común, transferencias en general. Sentarse en el baño, si se puede sentar o parar del baño y cuánta ayuda necesita. Hay personas, por ejemplo, adultos secuelados de algún accidente vascular, que para sentarse y pararse del baño requieren de 2 acompañantes. Por lo tanto, ahí ustedes tienen un tremendo objetivo de trabajo, que puede ser nuevamente fortalecer todo el tren superior y extremidades inferiores para que pueda levantarse del baño, sentarse y levantarse del baño sin ayuda. ¿No? Si esto entrega todos los lineamientos para poder hacer la intervención. Y en locomoción, marcha, ¿cierto? O marcha independiente o marcha en silla de rueda. En el caso de marcha en silla de rueda, avanza solo en la calle con la silla de ruedas, requiere ayuda, hay que impulsar la silla, o lo hace, se desplaza en forma independiente, pero en las aceras es necesario que alguien lo ayude. Todo eso es lo que ustedes tienen que evaluar, ¿ya? O usa silla de ruedas, pero la verdad es que la usa solamente dentro del colegio. Nunca ha salido a la calle. Miren qué tremendo objetivo hay ahí. Que una persona, un lolito de, no sé, 14 años, pueda hacer uso de la comunidad
en su silla de ruedas. Y ahí el trabajo terapéutico es, pero de la mano con el terapeuta ocupacional, kineterapia. Hay otras veces que para un objetivo se van a unir kine-fono, otras veces va a ser kine-enfermería, y en otras ocasiones kine-educación, y en otras van a estar 3, y así van a ir incrementando estos nexos terapéuticos con los profesionales en la medida que se vayan planteando los objetivos de cada usuario. ¿Ya? Luego tenemos comunicación, que tiene que ver, comunicación, ¿cierto? Que tiene que ver con las habilidades de poder expresar y de comprender. Ustedes pueden decir, ya, pero eso no es tanto mi área, entonces no lo miro muy en profundidad. No, sí hay que mirarlo, porque por ejemplo el tema de la expresión, ustedes saben que todo el lenguaje y las habilidades de habla tienen que ver con músculos fonadores. Por lo tanto, ahí ustedes también tienen trabajo que hacer en fortalecer toda la musculatura de la cara, y ahí el fonoaudiólogo va a ir entregando algunos tips y ustedes van trabajando junto con él. ¿Ya? Y me imagino que en el tema de expresión también involucraremos al psicólogo, porque a veces hay personas con disartrias, que se los nombré en la clase anterior, que tienen un poquitito de pánico a poder conversar en frente de personas porque tienen esta situación de que no se les entiende con tanta fluidez. Entonces trabajamos todos en conjunto, el psicólogo, el fonoaudiólogo y el kinesiólogo, en potenciar al máximo las habilidades comunicacionales de esta persona. ¿Ya? Y el área comprensiva también. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, un circuito motor y entregan instrucciones a un niño, también están estimulando el área comprensiva. También lo están haciendo. Entonces, podemos tener un niño con una memoria bajita. Recuerden que lo conversamos en las habilidades cognitivas. Si es una memoria que retiene muy poquito, podemos hacer circuitos en donde este niño pueda recordar, ¿cierto?, cada uno de los pasos de este circuito, ¿ya? Y finalmente todo lo que tiene que ver con la cognición social, que tiene que ver con la interacción social, con la solución de problemas y nuevamente con la memoria, ¿ya? Y ahí la idea es que las personas puedan generar el espacio para poder conversar y decir, por ejemplo, miren, saben que en realidad yo estoy trabajando en todos estos objetivos terapéuticos, pero no logro salir de mi casa, no logro intervenir en la comunidad, porque estoy aprendiendo a usar los bastones, pero me complica un poco y me siento inseguro. Entonces, ¿qué pasa? Hace más de 6 meses que no salgo de mi casa. Imagínense una persona de 50 años secuela de un accidente vascular, que tiene mucho temor a salir de la casa. Entonces, todo este tema de la interacción social está frenado por un tema funcional. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Conversan con esta persona, plantean objetivos en conjunto, nunca pierdan de vista eso. Los objetivos en rehabilitación no son nuestros, son objetivos en conjunto con la familia y con el usuario en caso de que sean personas de mayor edad. En ningún caso nuestros, sino que están construidos en conjunto entre la familia y los tratantes, ¿ya? Y trabajamos en fortalecer a esta persona en todas las habilidades que tiene, para que nos planteamos de repente algunos tiempos y decimos, mire, ¿sabe que trabajemos en todas estas actividades de rehabilitación física para que usted tenga todas las fuerzas suficientes para poder desempeñarse bien en el medio a través del uso de bastones? A su vez, el psicólogo va a acompañar a esta persona en darle toda la confianza de que puede salir a la calle de manera segura, ¿ya? Entonces, van construyendo, ¿cierto? Me imagino ya la idea de estos objetivos terapéuticos que son en conjunto, que son de un equipo multidisciplinario, en donde cada una de las personas tiene un rol importante dentro de este proceso de rehabilitación, y donde necesitamos, para hacer estos objetivos significativos a la persona, sí o sí anexarlo a los intereses. No podemos estar alejados de los intereses de la persona, porque eso es lo que nos hace que las personas se identifiquen con los objetivos, tanto los
padres en el caso de niños pequeños, o los propios niños en el caso de adolescentes, o los adultos. La única forma que se identifiquen con los objetivos que nosotros proponemos es de que ellos sientan que son significativos para su vida diaria y para esto, para poder tener una actividad tanto intradomiciliaria como comunitaria plena. ¿Ya? Esa es la idea de poder ver estos objetivos y poder visualizar, ¿cierto?, cuáles son los niveles de independencia y autonomía de las personas en situación de discapacidad. Es una radiografía general, pero como les digo, nos permite tener un piso y desde aquí plantearnos objetivos en conjunto. Yo creo que por ahí, más la cápsula, el objetivo queda como bastante claro. Como les decía, los expertos en esto son los terapeutas ocupacionales y ellos nos van pidiendo colaboración, ¿cierto?, en ir generando estrategias, tanto, digamos, generar estrategias terapéuticas y sobre todo a las áreas que están más involucradas en cada una de estas actividades. Así es que yo creo que aquí la invitación es a mirar a las personas entre 60, como siempre lo digo, en darles una vuelta a ellos en todas sus áreas de desarrollo y desde sus propios intereses construir estos objetivos significativos para que este proceso de rehabilitación sea un proceso eficiente y efectivo. Eso es lo que yo les quería contar por hoy. Media hora me parece un tiempo interesante para poder conversar de esto. No sé si alguien quiere hacer una consulta, algún comentario, algo que no le quede claro. Está abierta el micrófono. Cuéntenme nomás si hay alguna duda. Profe, otra consulta, perdón. Diga. ¿Solamente está esta tabla para hacer esto, para hacer como la evaluación, o hay otros métodos que uno pueda realizar? En Internet encuentras otras escalas de desarrollo funcional, pero bajo mi experiencia yo te diría que esta es una de las más completas y que mide no solamente, si se fijan ustedes, el área de transferencia, de movilidad o el de locomoción, sino que también aborda habilidades cognitivas que tienen relación con la comunicación y la cognición social y todo el tema del autocuidado. Entonces, pero sí, si buscas un poquitito sobre escalas de independencia y autonomía, vas a encontrar algunas. Hay algunas para personas, por ejemplo, con Alzheimer, hay para adulto mayor, algunas que tienen relación con ver un poco cómo van las independencias y la autonomía de un adulto mayor dentro de la casa. Algunos adultos mayores ustedes saben que viven solos y se necesita tener una idea de en qué actividades requiere ayuda. Pero en rehabilitación integral, yo creo que esta es una de las más completas, ¿ya? Pero como te digo, sí hay otras disponibles. ¿Les queda más o menos claro el tema de cuáles son las actividades que van en cada una de las áreas y esto del puntaje que se va otorgando según el nivel de ayuda? Profe, yo tengo una duda. Claro. Súper. Profe, ¿Sí? ¿Alguien quería hacer algún comentario? yo tengo una duda que ahí dice en el gráfico sin entrenamiento, dice 0,70 y 75. Ah, sí. No, pero eso es más que nada, son percentiles que te entrega cuando tienes el sistema computacional y el software y metes los puntajes. Sí, no, Ya. pero eso no lo consideran. O sea, si en algún minuto ustedes tienen acceso a la certificación Wi-Fi, por supuesto que van a tener acceso a este tipo de información. Pero ya en esta etapa previa de aprendizaje, lo importante es que conozcan cuáles son las áreas que evalúan. Ya. ¿Ya? Gracias. Súper. No sé si... Braulio, ¿querías comentar algo? Ahí. No, eres el de... Cristina, no sé si estás por ahí. ¿Ah? Nada. Bien. Ya. No sé si está por ahí la profesora Cristina Flores o nos despedimos nomás. Para que así tengan la posibilidad de seguir con sus estudios.
invito a que investiguen sobre este tema, a que hagan el ejercicio siempre de plantear objetivos integrales, a que hagan el ejercicio de consultar todas estas cosas en la anamnesis. Es súper necesario que lo pregunten el primer día, porque desde aquí ustedes van a ir generando todas las estrategias. Si no lo preguntan el primer día y lo van haciendo en la medida que van conociendo al niño o a la niña o al joven, pueden quedando cosas acá o pueden incluso estar exigiendo cosas para las cuales el usuario todavía no está preparado. Entonces, por eso es importante que esta radiografía surja desde el primer día de intervención. En la institución donde yo trabajo, esta evaluación se hace a los niños cuando vienen por primera vez. Vienen por primera vez y nosotros nos quedamos con esta radiografía, porque además estos test lo que tienen es que permiten investigación en el tiempo, entonces hay comparativos entre la aplicación de este test al comienzo, después hay un año de intervención y nuevamente se aplica el test y se ven ciertos los niveles de mejoramiento que hay dentro de ese tiempo. Pero si no tenemos nada de eso, porque para esto, como les decía, hay que certificarse, sí es necesario mirar todas las áreas y preguntarle a la mamá o al papá o al cuidador cómo funciona este niño en cada área que hemos comentado. ¿Ya? Así que bueno, yo los dejo para que sigan con su tarde, investiguen, revisen la cápsula que tiene mucho de lo que he conversado hoy día, y vean por ahí cómo se trabaja el manejo vesical e intestinal en personas con lesiones desde el área motriz, en lesionados medulares, en personas con patología digamos, como el mielomeningocele, que tienen cierres defectuosos de la médula espinal, ¿cierto? Investiguen, busquen cómo se hace, porque ahí, como les digo, hay toda un área donde los kinesiólogos también tienen un abordaje importante. ¿Ya? Ya pues, no habiendo ninguna otra consulta, me despido, que estén muy bien, éxito en todo su proceso de aprendizaje y espero, por supuesto, que esto haya sido un aporte en su proceso de formación inicial. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima sesión. Chao, profe, que ¿Ya? esté súper bien igual. Chao, profe. Chao, que Cuídese. estén muy bien, nos vemos. Muchas gracias. Chao. No, de nada.